Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles desde este lugar, de este rincón de mi casa. De una manera más informal, compartir experiencias, un poco lo que hago, un poco lo que soy, lo que sé, lo que otros saben. Me gusta aprender de todas las circunstancias, momentos y disfrutar el momento, disfrutar las lecturas, la vida. Y hoy hablaré un poco de religión y de algunos libros. Recomendaré libros y cada quien sabrá si le entra o no a la teología. También tengo libros de democracia. Voy a contar porque cada libro tiene una historia. E iré platicando un poco de temas que se han dado en los medios de comunicación. No me gusta tanto lo banal, superficial, me gusta lo esencial, lo profundo. Y de repente pues salen temas que a veces abordo los sábados en YouTube. Y les compartiré cosas de mi maestría y algunos reconocimientos también e ideas que me parece que son importantes. Primero, estas copias de Action Research son lo que nos daban en la maestría, nos entregaron en la maestría de DO. Y cada vez que íbamos a Houston a hacer intervenciones con la maestría de DO a empresas, fuimos a Houston y a Chiapas porque con la otra maestría que tengo de humanidades íbamos a Cuba. Nos llevamos nuestros apuntes para hacer un debriefing y cuando íbamos a una empresa ya estaba organizada la empresa, aprendíamos de cómo manejar la empresa, a veces nos dejaban intervenir, tomar decisiones, aplicar workshops. Lo hicimos en Saltillo, lo hicimos en Houston, lo hicimos en Chiapas. Era parte de la maestría de 2 años de desarrollo organizacional de la UDEM, una de las mejores, considerada en ese entonces de las mejores de Latinoamérica. Teníamos gente del TEC, de la UDEM, de Pepperdine, y nos pidieron 2 tesis al finalizar la maestría. 2 tesis, una en español y una en inglés, una en equipo y una individual. Y era mucho trabajo, pero era muy padre aprender sobre cambios, sobre los contextos. Nos daban un schedule, un horario, nos los llevamos a Houston. A veces nos daban las diapositivas aquí y todo esto lo aplico hoy en día en mi organización. Es muy importante estos temas de hacer consciente la cultura organizacional, el cambio, cómo se mide el cambio, los tipos de personalidad, ¿sí? La organización de recursos, las ideas, el action research, o sea, no solamente observar, sino actuar, cómo se valora, muchas cosas, las paradojas, el continuo proceso, los resultados, todo esto para aplicarlos en empresas. Y todo este material es muy valioso, obviamente no lo pongo ahí nada más ahí a que se ventilen las hojas, sino que de repente tomo ahí algunas ideas de organizaciones. Me gusta mucho el tema de psicología organizacional también, de liderazgo de empresas en el ámbito que es mayormente el pedagógico educativo, que también se necesita en la empresa, la organización de recursos. Y todo tiene un arte, o sea, todo tiene un justificante, una teoría, no es nada más así improvisado. Y me ha servido mucho durante los años. Aquí les enseño uno de mis diplomas. No es por presumir, pero los he contado hasta hace un año. Tengo alrededor de 190 o 200 diplomas. No todos son títulos. Títulos Cardex, entre títulos Cardex de México, Estados Unidos, de España. He estudiado en España, en Estados Unidos, desde muy temprana edad. Aquí cursos, seminarios, y entre esos 190 o 200, y que espero tener más de Coursera también, de Yale, de Harvard, de varias universidades de Estados Unidos, de México, de la UNAM también tengo cursos. Entre cursos, seminarios, concursos, muchas cosas, desde primaria hasta ahorita tengo alrededor de 200 diplomas más o menos, reconocimientos, entre ellos reconocimientos. Y uno de ellos es de la Sociedad Mexicana de Neuropsicología Pediátrica.
Nos las firmó el doctor famosísimo aquí, Calderón, Raúl Calderón. Era el presidente del Congreso, el segundo Congreso Nacional, marzo 31 de abril, 1 y 2 del 2000, hace 25 años. Nos íbamos a un hospital y nos dan toda la teoría que hay que actualizarla sobre educadores, sobre niños, adolescentes con algunas capacidades diferentes o algunas formas de ser diferentes también. Nos autografiaba libros y todo lo aplicamos en ese entonces y lo seguimos aplicando. Este diploma no es el original, es una copia, pero generalmente un diploma tú lo reconoces cuando es original por el título, obviamente, que esté reconocido tu nombre, las fechas y las firmas deben ser, y un sello originales. Es difícil falsificar, no es tan fácil falsificar esto. El tipo de letra te va dando cuenta si los entran o no, todo eso te va dando seriedad. Y una sugerencia a la SEP, a nuestras instituciones públicas, es que entren diplomas en cada junta de consejo que tenemos. La SEP tiene un sistema muy grande de bases de datos que fácilmente podrían poner los nombres de maestros y directivos de todo el país, sí tiene esa capacidad. Y que cada director suba el nombre de los maestros que van y que participan cada viernes, que es consejo técnico, que es una muy buena idea, una vez al mes, o a veces más de una vez al mes. Se necesitan consejos, se necesitan tareas, se necesitan actividades para maestros o platicar de alguna situación. Y según yo es importante dar un diploma, un reconocimiento a todos los maestros, porque eso cuenta como una cátedra, cuenta como una clase. Es valiosa, nos las da la SEP, nosotros la repetimos, la replicamos, la comprendemos, le agregamos cosas y seguimos los lineamientos, pero también seguimos otros lineamientos de escuela, en mi caso de colegio privado. Es un derecho también y es necesario hacer esa diferenciación. Y hay cosas contradictorias, no en la educación, en la pedagogía, pero uno va adaptando todo. Entonces sería muy bueno que los maestros que participen, ya sea a tiempo completo, de horas que van a las juntas, que son juntas generalmente pagadas, muchas escuelas pagamos el día de juntas, hay que dar un reconocimiento por ese día y esa participación de la maestra. Yo tengo muchas ganas de entregar diplomas, por lo menos bimestralmente, cada 2 meses, o semestralmente. Podría ser uno al semestre o 2 anuales, porque los que tenemos ya muchos años en juntas de la SEP y en juntas con otras escuelas públicas y privadas, creo que es necesario reconocer eso en el currículum. Algunos le dicen currícula, pero la currícula es el horario de estudios. El currículum son nuestros estudios, currículum vitae, algunos le dicen vitae, pero es vitae supuestamente. Tus experiencias en esas juntas son buenas en un diploma. Yo quiero firmar diplomas. Nos tienen que dar, yo creo, la capacidad de los directivos de firmar. Nos dejaron de dar certificados para firmar en las escuelas privadas también. Hace ya varios años salí de una junta, una de las juntas donde salí más molesto, pero no demostré mi molestia, porque hay que saber a veces, se oye feo, pero hay que saber disimular a veces en el trabajo, hay que contenerse a veces, controlarse. Cuando eres profesional no puedes sacar todo lo que tú piensas y dices. Y en esa junta ha habido muy buenas, muy productivas, fructíferas, con muy buena gente de la SEP, con gente preparada. Nos han dado muy buenos cursos reales que hacen sentido, con lógica desde su punto de vista, con experiencia. Sí hay gente con mucha experiencia y todo, en sus ámbitos. Cada quien tiene en sus áreas, secundaria, prepa, primarias, a nivel tecnológico. Es respetable cada área, se maneja diferente. Pero en esa junta de hace varios años salí molesto porque no nos dejaban firmar ya. Bueno, nos dijeron que ya no íbamos a firmar, que porque eran muchos certificados. Y yo les dije, yo no tengo problema con firmar certificados de sexto y de tercero de secundaria. Y es cuando la ley nos dice que el certificado tiene un QR, está bien que dejen el QR, la clave del alumno, porque el certificado es del alumno o de la alumna, viene su nombre,
pero no viene nuestro nombre y no viene nuestra firma. Y yo creo que sí debemos de firmar más papelería a nuestros maestros, a los docentes que hacen el esfuerzo como nosotros y que damos resultados como nosotros y que estamos preparados y que estamos conscientes de lo que estamos haciendo. Reconocer la labor, que los inspectores reconozcan a directivos a través de diplomas y también nosotros a través de eso. A veces en la escuela pública se usa mucho el escalafón. El escalafón es si tú haces un seminario, a veces te dan un punto más o te suben un poco el sueldo. No siempre te lo van a subir. Eso se usaba antes. En la escuela privada no hay escalafón, pero sí hay un pago que debe ser justo y debe ser un acuerdo con el empleado, que debe ser una persona que tenga título, cédula acabada, que venga de una universidad de prestigio o escuela de prestigio. Porque no es lo mismo decir soy licenciado de tal escuela, de tal universidad de 2 años, a esta de 5 años con 2 tesis. No es la misma calidad. Entonces nosotros también tenemos que reconocer a la labor de docentes y nuestra propia labor también. Los psiquiatras lo hacen, los pedagogos lo hacen, los psicólogos lo hacen cuando van a seminarios, ponencias, entregan certificados, entregan diplomas dados por ese lugar. Y la SEP pues, es quien valora, es quien da el aval oficial. Si no hay aval de la SEP, no es a nivel México oficial, no está permitido. Es una firma que no valdría. ¿Sí? Entonces es importante, yo creo eso. Les quiero enseñar que les prometí ayer, una tarjeta que me trajo mi hermana, la Madre Teresa de Calcuta, de las Calcutinas, fundó las Calcutinas en México también. Creo que era de Turquía o de Yugoslavia, no me acuerdo. Era católica y era la monja que ayudaba al Papa Juan Pablo II a lugares donde él no podía ir, incluyendo Arabia, no lo dejaban entrar. Lo amenazaban, aunque no lo crean. Entonces el Papa decía que era embajadora por la cuestión del Islam, aunque el Islam luego reconoció al Papa. Era embajadora del Vaticano del Papa en el mundo. Unos años antes de morir, creo que en el Time o New York Times de Estados Unidos le hicieron una crítica muy fuerte, que no ayudaba, que era pose, que era mentira, pues claro, porque era católica. No era tan católica, o sea, sí era muy católica en sus hechos. Ayudaba al pobre, ayudaba al enfermo, era como una enfermera de tiempo completo, pero se hizo muy famosa y popular. Y estos ejemplos pues, son los que tenemos que tener también en la vida, independientemente de su religión. Es un ejemplo bueno, pero el Time, hubo una crítica del Time que no me gustó. Claro, ya cuando está grande, ya cuando hizo todo. En todos lados se cuecen habas, como dice la frase. Ya que dio a todos su tiempo, ahora sí no la quieren. Y creo que fue muy injusta. El que lo escribía pues era un protestante, no era un católico evidentemente. Entonces no era muy objetiva la crítica, tampoco hubiera sido tan objetiva igual si hubiera sido un católico, si lo hubiera escrito y alabado tanto, ¿no? A veces cuando uno alaba o aplaude mucho a alguien, me acuerdo de una frase que decía Facundo Cabral, el músico que ya murió, que tenía unos poemas hechos música muy interesantes, muy reflexivos. Y Facundo decía, a mí no me gustan los halagos. Y le decían, ¿por qué no te gustan los halagos? Porque dice, es como un caballo. Antes de montarlo, lo suavizas, le das su halago, le das, como decimos, por su lado. O sea, antes de montarlo, lo tratas bien, le hablas bonito. Así es el halago, decía. Más o menos en esas palabras decía. Cuando le hagas a alguien es como que al rato viene el golpe o el golpeteo. Y a ella la alababan mucho, la querían mucho en Turquía, la querían mucho en Europa, en el Vaticano, obviamente en México. Ayudó con escuelas muy importantes de las Calcutinas. Hizo algo por la humanidad y ayudaba a mucha gente que no tenía familia o no tenía esperanza, les daba la mano, por lo menos les daba algo de medicamento, algo de comer. Era una como enfermedad, pero muy espiritual.
Y mi hermana fue hace unas semanas a Suecia y me la trajo y me la dedicó. Esta la pasé en YouTube también, en el video de ayer. Es su letra, la de mi hermana. Dice, con mucho cariño para el mejor director y hermano desde la sede de los premios Nobel. Ahí fuimos, octubre del 25. Ahí fuimos a los premios Nobel en Suecia, también un lugar como una catedral, donde se dan bailes, donde cada premio Nobel tenía una vajilla diferente, un plato diferente con sus nombres, un vaso diferente, un lugar excepcional, Noruega y Finlandia. Ahí era un poco más Suecia, donde estaba el barco Vasa, uno de los barcos que hundían porque era muy pesado con los cañones y que a menos de una hora de zarpar se le había hundido al rey no me acuerdo si era un rey o alguien que quería que ese barco zarpara, saliera, y por apresurar al barco se le hunde a una hora o menos de una hora. Y ahí tiene el barco, el Vasa. Es uno de los barcos más grandes del mundo reconstruidos. Los tuvieron que sacar del fondo del mar. Tuvieron que tardarnos, dijeron ahí, 3 años en secar todas las piezas de madera. Cerca de ahí están los premios Nobel, bueno, relativamente cerca. Algunos piensan que pertenecía a Rusia, pero esa parte de ahí no pertenecía a Rusia. Pertenecía a Suecia. Suecia y Noruega y Finlandia también, que son los países nórdicos considerados fríos, pero cuando vas en verano generalmente no hace frío, es como Monterrey, 20, 30 grados generalmente. Es un lugar muy, muy hermoso, muy cultural también, muy pacífico, muy tranquilo, donde Alfred Nobel obviamente pues no inicia los premios Nobel, pero hay controversia porque su familia era de guerra. Era la época donde vendían cañones y cosas de dinamita. Pero la dinamita la usaban para hacer puentes, hacer cosas, digamos, buenas, no malas. Pero la familia tenía un negocio de armas, Alfred Nobel. En la misma guerra mundial se dieron premios Nobel. Hitler fue nominado al premio Nobel. Hitler, creo que Stalin también. Mucha gente ha estado nominada al premio Nobel, políticos, empresarios, científicos, astrónomos casi no, porque no pueden comprobar muchas cosas. Lo que puedes comprobar, sí. Einstein fue nominado y se ganó 2 veces el Nobel, no por la teoría de la relatividad, por la teoría de lo fotomagnético y fotoeléctrico, que tenía que ver con Faraday, lo que podía comprobar. Y él pensó que se lo habían dado por la relatividad y da un discurso de la relatividad y le dicen, doctor Einstein, a usted ganó otro premio, pero lo ganó 2 veces. Una vez estuvo en Japón y Marie Curie, la única mujer que ha ganado creo que 2 veces. Y Jean-Paul Sartre, muy amigo o pareja a lo mejor de Simone de Beauvoir, que lo he mencionado varias veces, que conocían a El Che y a Fidel Castro, Jean-Paul Sartre nominado y lo rechaza. No quiso el premio Nobel. Y últimamente, Corina o Machado, la contrincante supuesta de Nicolás Maduro, del presidente dictador Nicolás Maduro de Venezuela, que por cierto hace unos días hace unas horas fue Miss Universo, y fue todo un caos. Si ganó México, no ganó México, híjole, se viene una controversia terrible. Híjole, no sé qué opinar de eso, no sé si opinar o no esté bien, pero no sé, creo que todos los eventos han bajado de calidad. Ahí estuvo Trump, hay mexicanos ahí, pero también si hubiera ganado la de Tailandia hubieran cuestionado por qué la de Tailandia, si estaban en Tailandia. Fue curioso ya hablando de ese tema, no me acuerdo cómo se llama, es el dueño de la marca, o el que tiene la marca de Miss Universo, que le gritó y le dijo tonta. Y él sabía que estaba grabando porque él veía la cámara. Y me pareció que fue fuera del evento, pero pues la insultó muy fuerte, creo yo, que porque el punto era porque ella no promovía Miss México, que si es un revuelo, que si es de Pemex, que si es pariente de no sé quién, que si muchas cosas ahí. Pero, y por ser tabasqueña, no de Tabasco, me parece.
Pero cuando ganaba Venezuela no decía nada, ¿verdad? Muchas de mis Venezuelas, que sí, también creo que tiene un rostro muy bonito, muy simpática, muy bien lo que dijo, también no es nada más el rostro, es lo que dicen. Y siempre que ganaba Venezuela ganó muchos, nadie decía, es porque son petroleros y los vendieron en aquel entonces donde estaba Trump, les vendían. Me acuerdo que hubo una racha donde todas las Miss Universo eran de Venezuela, pero tenía una cara y obviamente se cuidan el cuerpo y todo impresionante y a veces las respuestas certeras, no siempre. Y ahora la controversia se da porque uno de los que compra la marca, o creo que es el tailandés, trabajó con Trump, Trump dejó la marca, que es Miss Universo. Aparentemente la insulta, o sea, no aparentemente la insultó, le pide una explicación a Miss México porque no promociona Tailandia. Como tengo entendido que porque ella no sigue como el ritmo de las demás, más o menos así entendí. Y la pone como camote, como decimos aquí. Luego a él le dicen algo, le llaman la atención. Esto fue del concurso, pero se grabó y se divulgó. Y quién sabe qué tanto afectó eso o benefició, a lo mejor benefició o afectó, no sé, su imagen. Y terminando esa situación, Miss México se puso bien plantada y dijo, con corona, sin corona, las mujeres tenemos dignidad. Y habló por las mujeres y dijo esto, fuera del concurso. Yo creo que de ahí ya se dieron cuenta que pues tenía cierta capacidad, ¿no?, de responder. Hubo controversia que si es hija de no sé quién, que si compraron esto, el otro, pues hay que enseñar pruebas, ¿verdad? Si es que hubo fraude hay que enseñar pruebas. Pero yo vi a Miss Tailandia y con todo respeto, pues tampoco, muchos decían que Miss Tailandia era para que ganara, no. Los tailandeses y las tailandesas no sé por qué tienen en los genes algo que, sobre todo Tailandia, que los hace ver muy jóvenes. Tú ves a una tailandesa, a un tailandés, parecen niños, parecen jóvenes, parecen gente muy, muy joven, no aparentan su edad. Y digo, estaba sobremaquillada, me pareció, no sé, la de África tampoco me pareció la gran. Pero ahí no es nada más la belleza, es la astucia, es la naturalidad, es inclusive el vestuario. Me llamó la atención el vestuario de Venezuela. Un gran crítico que es Osmel Sousa, él tiene muchos años, tiene mucho colmillo en todos los certámenes. Salía en Sábado Gigante, es una eminencia en eso, sabe mucho de eso. Le halagó mucho a Miss Venezuela el vestuario. Tenía como unos dragones aquí. No vi el certamen, vi unos cortos. Y él dice que Miss México, pues sí, es la que debería ganar. Yo creo que hubo muchas envidias, pleitos, no sé, pero siempre tienen que... Y lo más triste es cuando un mexicano dice, no, es que hubo trampa y no ganó. Y uno no sabe si opina a favor o en contra de Miss México. Que si Pemex le vendieron contratos, que si el esposo, que si el papá, que si era novia, ¿no? Pues ya está muy revuelto el asunto. No sé, no podría opinar, pero sí recibió maltrato, al menos en palabra, ¿no? Enfrente a todas las dejaron como camote. ¿Por qué no promocionas Tailandia? Y luego él lloró, él se arrepintió y pidió disculpas, como que lo presionaron mucho. Creo que el del comité es de aquí en Monterrey, creo que el de Miss Universo es de Monterrey, creo que es una persona de aquí en Monterrey, me parece. Pues hay muchos chismes, rumores que ya uno no sabe qué es verdad, qué es mentira, pero bueno, hablando de ese tema. Pero Venezuela, ¿qué tal? Cuba también participó. China, no, era Canadá, también muy bien, Canadá. Están varias, pues, bastante bien, creo que bastante bien. Les voy a enseñar bueno, este también de los premios Nobel que me lo trajeron, está muy interesante, se los puse a los alumnos. Dice, those who listen change the world, aquellos que escuchan cambian el mundo. Hay que escuchar y saber entender, no nada más escuchar, saber entender. Aquí viene el Dalai, que lo he criticado cuando vino a Monterrey. Vienen muchas fotos muy interesantes. Les voy a poner un examen de esto a los alumnos, no de todo, una parte. Yo elijo partes que considero lo correcto para la edad de cada alumno y me funcionan muy bien estos temas porque profundizo más
que en un libro de texto que viene nada más hay un título, ya, premios Nobel y ya se cambia. Hay que dar datos bien. Banderas, monedas, idiomas, objetivos, misiones. Hay que profundizar más, es la labor de un maestro profundizar, ¿no? No nada más que se quede en un título ahí, premios Nobel, Suecia, ya, se acabó el tema. No, no, es un fraude eso. Entonces hay que estudiar bien las cosas y narrarlas bien y explicarlas y cuestionarlas también. Este libro lo compré, conocí al arquitecto Benavides en la Feria del Libro, estaba el stand de Milenio, compré, me gusta mucho leer Milenio, el periódico tiene muy buenos reportajes, no me llega a la casa, me llega digitalmente, no lo he comprado digitalmente, pero lo bajo a veces, y una de las personas que tiene récord Guinness, 45 años, creo que Héctor Benavides estuvo 50, más de 45 años, me lo autografió. Este lo tenía en el colegio y me lo traje porque, bueno, voy a contar la historia. Todos los libros tienen una historia. Alguna vez llegué a poner, ya había fallecido mi padre, había puesto para mover un poco más el colegio, la idea de Montessori y todo, de Montessori de Monterrey. Quise poner un anuncio y me dieron una excelente plan en Milenio, justamente cuando Milenio y Multimedios cumplían años, no me acuerdo cuántos eran, 50 o 40, no me acuerdo. Y entonces conocí a una muchacha, a una como redactora, Sandra Frías, hace mucho que no la veo. Y ella muy amable iba y todo, y me dice, yo te consigo los libros del arquitecto, en serio, sí, pero ya está autografiados. No me acuerdo si me lo autografió en la Feria del Libro, no creo que haya sido la de Feria del Libro porque tiene del 2010, fíjense la letra de Benavides, que tenía muchas cualidades, era un excelente profesionista, sabía muy bien dar la noticia, muy propio, muy serio, muy puntual, muy correcto en todo. Fíjense la letra de Benavides, ahí está. Me lo autografió para mí, aquí dice. No, creo que este fue en el stand. Dice, con todo mi aprecio para el Colegio Montessori de Monterrey, Francisco González Garza, reconociendo el trabajo y la labor educativa de la educación que vienen realizando su gran amigo Héctor Benavides. Fíjense, noviembre 8, estamos a noviembre, qué casualidad, noviembre 8 del 2010, y no, ya llovió, 2010. Y aquí Héctor Benavides hay otro libro que atrás tiene un CD y venían todas las entrevistas en CD o en CD. También se lo puse a mis alumnos de aquella época en secundaria. Vienen fotos de todas las entrevistas de políticos, de científicos. A él le gusta mucho la astronomía también. Una persona muy culta, muy buena, muy preparada, muy puntual. Maestro, creo que daba clases en el TEC. Dio clases en el TEC. Con muchísima trayectoria y reconocimientos. Y ahí lo guardo y fíjense, está intacto, 2010. Y fíjense cómo lo tengo. A mis alumnos les digo, como trates las cosas, también vas a tratar hacia las personas. Fíjense cómo lo tengo, el trato a un libro. Cuando uno trata mal a las personas, generalmente también trata mal a los libros, a las cosas. Miren cómo lo tengo aquí. Impecable, 2010. Nada maltratado. Y lo leo, lo subrayo y saco de aquí para mis exámenes, para mis clases. Y también para la de maestros, cuando quieran ellos sacar alguna información. Se los pongo a su disposición en la biblioteca. Aquí está con el gobernador Pedro Zorrilla, un gran gobernador de Monterrey, de Nuevo León. Aquí está Benavides, Zorrilla, que fue el que nos autorizó. De hecho, el colegio fue Zorrilla, de hecho, fue él. Aquí están los programas de concursos. Está increíble este libro. Se lo debo a Héctor Benavides y a Sandra Frías de Milenio también, que alguna vez me invitó
a un evento de multimedios aquí por la del Valle. Nos atendieron muy bien, tenían ahí unos panecitos y cositas para hacer publicidad. Es el mundo de la publicidad, del entretenimiento, de la televisión, ese mundo muy interesante, de la información, de las marcas, de todo. Y fui con Sandra, me acuerdo esa vez, nos trataron súper bien. Y pues es el grupo Milenio que también tiene muchos años ya, mucho prestigio, y Milenio lo recomiendo, muy buenas lecturas, tienen muy buenos textos, poesías y cosas de política y todo. Entonces, pues lo guardo también con mucho gusto y se lo enseño a los alumnos. A veces no les dan importancia, no saben a veces ni quién es, pero Héctor pues sí saben quién era. Toda una trayectoria y una vida también, en televisión y en radio. Otro libro que sugiero es Una ética mundial para la economía y política, de Hans Kuhn. La ética del ethos es el bien común, que es el bien común para un mundo globalizante, también del Fondo de Cultura Económica, que lo maneja actualmente, que tuvo una controversia en la mañanera, Paco Taibo, español o de descendiente español, que creo que tiene muy buenos libros. La SEP debe considerar sus libros. Luego lo saben con que es comunista y tiene mal. El que sea o no comunista, yo no sé. En primer lugar, no lo sé si lo es, pero tiene libros muy buenos de historia. Tiene un libro muy digerible de Miguel Hidalgo y Costilla, yo lo recomiendo hasta en la escuela. Hay que leer en secundaria y prepa esos libros, muy interesantes. Desmenuza muy bien la historia. Habla muy bien de Carranza, de Villa, sabe muy bien la historia de México. Uno de los grandes escritores, yo creo, de la geografía o de la historia nacional es Taibo. Es que le echan mucho, pero estaba metido en la política. Lo meten, lo sacan de Morena y sale y entra. Es muy valioso como académico. Y la gente no lo cree que es académico porque trae una camisa, es toda una Coca-Cola, y trae unos tenis, o sea, es simple. Y así son muchos académicos en Estados Unidos, son muchos académicos en el mundo. Y sí es académico, nada más que pues también lo académico va con la grilla, a veces, o con las opiniones. Políticas, la polaca. Pero yo siempre lo he recomendado. Y creo que ha hecho muy buena labor en el Fondo de Cultura Económica. Creo que tiene que ser más para las escuelas privadas en México. Así como mandan a Cuba, manden comida primero, más que libros. Ayúdenos a las privadas también. Tiene muy buenas iniciativas, pero creo que no lo tienen por lo mismo de que les saca sus verdades. El historiador saca muchas verdades. Otro libro que recomiendo, lo llevé en la facultad, llevé una materia que se llama La comunicación o medios de comunicación en la enseñanza, cómo educar a través de medios de comunicación. Nos hablaban ahí de los proyectores, del tono de los alumnos, de los controles de lecturas, de lo auditivo, de las ayudas. Este es muy bueno para docentes, lo recomiendo mucho. Es de Trillas, una gran editorial también, Trillas. Lo recomiendo mucho, la comunicación en la enseñanza, cómo comunicar bien, no solamente lo verbal, sino las ideas, las gráficas, los dibujos, cómo hacer un diagrama, cómo hacer un folleto, un tríptico. Es de buena ayuda. Aquí les enseño, les muestro me da mucho orgullo tenerlo porque para mí todos los diplomas y reconocimientos valen, todos tienen un valor importante en mi vida. Pero este tiene un valor muy especial porque me lo entregaron después de una plática que di sobre la tilma de Guadalupe y la ciencia, o tilma o ayate, desde el punto de vista científico. Tiene mucho que ver la creencia, la fe, obviamente, y las investigaciones del doctor Kuhn, químico, las investigaciones del ácido que se derramó, las investigaciones de varios autores, inclusive de la UNAM, de por qué esa tilma o ayate no se ha corroído, no se ha echado a perder. Es muy interesante cómo sobrevivió a la bomba que le pusieron en la antigua basílica. Y obviamente también hay que discernir, ¿no? Investigaciones que desde mi juicio no son tampoco correctas, son demasiado como extrañas, ¿no? Como de que se oyen los latidos del corazón o se oye un bebé. Eso no lo creo, y ahí tiene que haber creencia y fe, obviamente. Y entonces aquí tenemos muchas parroquias, la parroquia Guadalupe de San Pedro,
parroquia Nuestra Señora de Guadalupe los franciscanos, donde hacen bodas, 15 años, misas. Ahí bautizaron a mis sobrinos. Ahí me lo dieron como una clase y me dijo, pásenle, uno de los que ahorita es considerado obispos franciscano, y me dijo, nos das una plática con mucho gusto. Ya le había dado, me puse a investigar más de fuentes reales, de pues lo que considero lo que es correcto. Y dice, otorga el presente reconocimiento, la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, San Pedro Garza García, otorga el presente reconocimiento al doctor Francisco Javier González Garza por su intervención con la conferencia magistral El Ayate, puede ser tilma, de Guadalupe, una visión científica. Le quise dar una visión diferente también. Ya hay varios escritos sobre la visión científica. Comunidad Parroquial Franciscana, 7 de diciembre del 18, de 1918. Y tuve tuve el honor de que fuera mi madre, porque mi madre era ministra de la Eucaristía, daba la comunión, era catequista, apoyó a la iglesia muchos años con un grupo de amigas, con un grupo de personas también que se dedican a la religión, sin descuidar el colegio. Nunca descuidó el colegio, nunca descuidó a mis sobrinos, siempre preocupada por todos. Y pues tuve el honor de darle una clase a mi madre también. Y entonces era la iglesia, el púlpito. No estaba yo en el púlpito, estaba en la parte de abajo de la iglesia. Me pusieron un proyecto a los padres y una mampara, como una especie de, el proyector y una pantalla, y hice mi presentación en PowerPoint, mi resumen, lo repasé varias veces, las fechas, todo, y les gustó mucho. Entonces mis alumnos eran feligreses, eran personas que llegaban a la iglesia y escuchaban todos, y tuve el honor de que me dieran como 1 hora y media, más o menos, en la iglesia de Guadalupe, en la parroquia. No a cualquiera le dan ese espacio, ni a cualquiera le dan ese honor y privilegio de hablar de uno de los símbolos reales más importantes que hay, creo, en México, que también, porque tiene valor, lo han querido desacreditar. Aquí no se trata si yo soy católico o no, aquí se trata de evidencias científicas que han publicado el doctor Jung, premio Nobel, que han publicado doctores de la UNAM, que se ha publicado en Canadá, en México, sacerdotes también. Y luego ya uno pone sus datos, su interpretación de los ojos. La NASA lo estudió, aparentemente la NASA estudia un fragmento de la Virgen de Guadalupe. No es así cualquier detallito. Entonces, lo encontré ahorita, lo tenía ahí guardado en la biblioteca. Me lo voy a llevar al colegio para colgarlo, lo voy a colgar en la pared de la oficina que esté atrás. La ventaja de los colegios privados es que podemos ser religiosos sin obligar a nadie a creer en un Dios o en una religión, pero creo que es muy importante la religión y los símbolos son muy importantes en nuestro país y en otros países. Creo que mañana es la Virgen de la Medalla Milagrosa, creo que mañana se celebra, y hoy es día de Santa Catalina. Ahorita voy a hablar un poco de Santa Catalina, que está en el monte Sinaí también. Entonces me gusta mucho también. Como todos los reconocimientos, aquí está, del 2018. Pasa bien rápido el tiempo. Aquí está la parroquia. Recordemos que no es lo mismo templo, iglesia, parroquia. Parroquia es más grande que iglesia, que basílica. En la basílica de Guadalupe, en la Colonia Independencia, tiene una réplica de la Virgen, de la tilma, y también de adolescente. En el irlandés me tocó leer 3 veces durante 3 años las segundas lecturas, primeras o segundas lecturas, creo que era la segunda lectura, no me acuerdo. Y leíamos partes de la Biblia ahí en misa, en toda la basílica. Pues de eso no tengo evidencia. Todavía no había tantos videos ni celulares. Otro es Términos de Respeto. Este libro lo recomiendo, ya lo he recomendado en YouTube. Lo escribe un rector de una universidad. ¿Esto por qué lo pongo? Porque habla del free speech, que es la libertad de expresión. En Estados Unidos ya habla sobre el fascismo, habla sobre la democracia,
sobre los grupos que entraban a las universidades a hacer riots ahora con lo de Palestina, los que no los dejaban expresarse, los que sí. Está muy actual y me parece interesante. Es una lectura interesante, anecdotaria. Es digerible, está padre, está interesante. Ya casi lo acabé, este libro. Les pongo post-its aquí para ver, para que no se me olviden algunos temas o conceptos. Como uso post-it y subrayo. Se lo recomiendo para libertad de expresión y porque últimamente se dio una controversia con el rector de la UNAM, me parece. Bueno, sí, siempre se dan con rectores por la cuestión académica. La polaca siempre va a estar en las universidades en todos lados, también en religión en todos lados, pero se dio algo con uno de los rectores. A mí me tocó conocer al rector, el actual, que creo que está en las Naciones Unidas, cuando me tocó presentar en la Ciudad de México en el Sheraton, creo que era el Hilton, el 12º Congreso de Bioética Mundial a nivel mundial fue en México. Me tocó una ponencia de 40 minutos y ahí llegaron por mí. Vamos a esperar a que pase el helicóptero. Porque si no, no se escucha bien. No se escucha bien el mensaje. Y conocí a uno de los rectores, se me hace que fue el actual, no sé si fue el actual. Traía un saquito de ayudantes, como 6, 7 ayudantes en la ponencia del 12º Congreso Mundial de Bioética. Tengo mis 3 reconocimientos, 3 diplomas a nivel mundial. Hablé de la religión y de la ciencia, de hecho. Había coreanos, chinos, japoneses. Una persona antes que a mí se le cayeron todas las hojas, le tuvimos que ayudar ahí a recoger las hojas y todo, y también fue mi madre. Fue muy bonita experiencia en la Ciudad de México, nos trataron súper bien, nos contratamos una Suburban y nos llevaron a ver el Ángel de la Independencia. Las veces que se ha hundido, las veces que ha temblado, todo eso. Y en esa época, en ese congreso, fue uno de los rectores de la UNAM, no me acuerdo si fue el actual. El actual que está ahorita no, él no. Entonces, hay una controversia o un problema porque él dio una declaración, parece que a nivel personal sobre, me imagino que tiene que ver con lo de Palestina o se dio una declaración algo político, ¿no? Y desde la época de Obrador se decía que era liberal la UNAM, como si fuera pecado. Que ya se le había quitado como lo marxista, como lo de izquierda, que es como un poquito el proyecto que trae Milei en Argentina. Es que tienen la idea, creo yo, errónea, que todas las universidades deben de ser de izquierda, que para ser pensador intelectual tienes que ser ateo, de izquierda y comunista, y rezarle a Fidel, y ser ruso, y tomar café ruso. O sea, no es eso. Hay gente tan extrema que llega a pensar que si toma Coca-Cola o algo de Estados Unidos está en contra del comunismo, está en contra del socialismo y se hace fascista. No se hace fascista por tomar Coca-Cola o por usar una marca de Doritos. Ahorita me van a disculpar, pero voy a comer Doritos porque traigo bastante hambre ahorita. Me gustan mucho los Doritos estos, los negros. Aunque tenga excesos de caloría y exceso de sodio. Bueno, voy a comer uno. Es maíz. Están muy buenos. Tienen limón. Como me gusta el limón, el picante del limón. Entonces creen que si no eres de izquierda, no eres académico, si no eres intelectual revoltoso y no vas a marchar, no luchas por tus principios y valores universales y no sé qué. No es cierto, las universidades pueden ser lo que cada alumno es o cada maestro es. Definitivamente en la academia hay mucha gente de izquierda, muchísima de izquierda, o que se considera de izquierda también en Estados Unidos. No los hace ignorantes, malos, creo que es pésimo faltarles al respeto. Pero también es pésimo que ellos faltan, algunos de ellos, al respeto a los fascistas o derechos. A mí me llama mucho la atención, hablando más en confianza, la universidad pública, porque hay muy buenas universidades públicas en México. Sí. Tienen buenos docentes, tienen a veces buenos laboratorios,
los tienen controlados con los sindicatos. No pueden decir cuánto ganan y todo a veces en los medios de comunicación. No están controlados, como sería una iniciativa privada. Pero me da mucho la atención porque a veces se cree que los maestros son los que meten las ideologías, no, los de izquierda. La ideología yo me he dado cuenta que entra mucho en secundaria. Son los años que yo manejo, primaria, secundaria y prepa. Generalmente he manejado universidades también, clases universitarias. Pero la ideología viene desde los 13, 14. Entonces, se reafirma en la universidad pública o privada, pero es como siempre estar en contra de. Entonces yo me preguntaba, cuando el gobierno de México sea de izquierda, ¿qué van a protestar? Los de izquierda, ¿qué van a hacer? ¿Le van a aplaudir? ¿Le van a adular al presidente o a la presidenta? ¿Qué van a hacer con los de izquierda? Porque se supone que desde Obrador es de izquierda. Muchos pensamos que no era tan de izquierda. Hay críticos como Castañeda, Jorge Castañeda, que dice que era de ultraderecha inclusive, como los del PRI. ¿Por qué? Porque son los que vendieron lo público a lo privado. Es la molestia de la izquierda también. Tú, porque te haces rico y yo no, tengo esa oportunidad de salir adelante. Tú sí, yo no. Esto es bien de... la izquierda siempre parece que trabaja para el gobierno. Milei odia eso. El marxismo, comunismo, cree que esas ideologías llevan a un socialismo, y el socialismo dictadura, tiranía y a la pobreza radical. No es así, o sea, no es la pobreza. Esta es la fórmula de la pobreza. Ser socialista. No, hay pobres en el capitalismo, hay ricos en el socialismo, cuando les conviene. También hay ricos en el capitalismo. A mí lo que me llama mucho la atención de la escuela pública es como, por ejemplo, hay personas de nuestras generaciones que se quejaban de que me están cobrando una materia, por decir, en una universidad pública. Y uno le preguntaba en la pública, ¿cuánto pagas? 10 pesos la materia, 10 pesos la materia. Te quejas por 10 pesos la materia, o sea, por una moneda. No, es que debe ser más barata. O sea, ¿cómo van a llegar los alumnos a saber de administración, a saber de capitalismo en la escuela pública si no saben administrar, si no le dan también un valor a las clases? Tiene que haber un esfuerzo de todos, obviamente, y se cree que todo tiene que ser regalado por el Estado y el gobierno. Yo creo que no debe ser regalado todo. Debe de ser promovido de cierta manera, pero no regalado. Hay que ganarse ciertas cosas. Ahora, tampoco estoy diciendo que una materia la va a cobrar a 15,000 pesos, que es lo que podría costar una materia de maestría o doctorado, 9,000, 10,000, 15,000 al semestre o al año tal vez. Y me llama la atención cómo en la escuela pública no los enseñan cómo administrar. Siempre se quedan como en la idea de que el de la escuela pública es menor. Hay como una enajenación, hay como... Siento que hay una enajenación a veces en los alumnos o maestros. Hay como una... La palabra es resignación. Ya me resigno porque soy de escuela pública y soy más fregado que tú, que estás en el TEC, en la UDEM o en la Ibero y pagas dinero. Como que tú sí vas a salir adelante y yo no. Y hay mucha gente brillantísima de escuela pública. En la escuela pública de Argentina, creo que tienen 5 o 6 doctores premios Nobel de la pública. Aquí en la pública, con sus sindicatos, con sus asegúnes, con sus dudas, con sus preguntas, hay grandes maestros que dan en las privadas, de hecho, clase. Pero me llama la atención como esa resignación del alumno, ¿no? Yo me creo más porque creen algunos que se creen más el de la escuela privada, o tiene más derechos o privilegios, y no tiene privilegios o derechos alguien de la UNAM, que los podría tener. Podría abrir una empresa, podría ser tan capaz o es tan capaz como cualquier otra persona de la uni o de otra universidad. La diferencia es las marchas. Muchas marchas son convocadas en centros universitarios, y ahí es donde vienen los problemas con los rectores también. No se ha podido, yo creo que en la escuela pública no digo forzado, pero han convocado a marchas para estar en contra del gobierno. Entonces yo digo, y si todo el grupo de una carrera son de izquierda,
también maestros, también van a marchar contra un gobierno. No es lógico que una izquierda marche contra otra izquierda, ¿no? Eso me llama mucho la atención, cómo se pierde a veces mucho tiempo en las marchas. Sí sabemos que hay un derecho, que hay una lucha. Son los mismos alumnos que dicen a veces que en China y en Rusia son libres. Los invito a marchar a Rusia y China, no pueden marchar. Les tienen que pedir permiso al gobierno represivo. Traen otras ideas, creen que el cambio es ese. Es que somos de la lucha, todos estamos luchando en la vida, no nada más los de la pública. Y a veces siento también esa diferenciación en la pública. He dado clases en universidades públicas, siento hay muy buenos alumnos también, muy buenos maestros, muy buenos contenidos como en la privada. O sea, los dos son muy buenos, muy buen nivel, hay muy buenos doctores. Hace 3 años fui a la uni, di 3 ponencias de China y Japón, gente muy experta, muy afilada en el conocimiento, pero siento una enajenación, siento como que, como soy de pública, voy a recibir menos beneficios que tú de la privada. Y no, ellos tienen que saber manejar su dinero, administrar y saber qué van a hacer en el futuro también en su vida, en su carrera, en su academia, y ayudarles, sea de pública o sea de privada. Pero a veces la politizan más. Las marchas y todos vienen de las públicas. Y dices, a ver, no entiendo. ¿Por qué marchan si son de izquierda? Y se supone que la presidenta es de izquierda. No marcharía la de la izquierda. Marcharía una ultraderecha. Eso sí, puede ser una derecha contra una izquierda. Entonces, pues sí llama la atención los alcances de las universidades y las ideologías que tanto mueven los grupos y que tanto se politiza. Y también no creo que se vale decir, no, como tú tienes todo y estás en el TEC o en la UDEM o en la UR o en la Ibero, o cómo le echaban a políticos carrilla en la época de Peña porque eran del ITAM. Entonces porque eres del ITAM ya te condenan, ya eres malo, ¿no? También hay gente muy brillante. También hay gente que lucha, aunque tenga aparentemente todo, no llega a tener todo en la vida. Para tener un diploma, un título, tienen que luchar todos, seas de izquierda o de derecha, todo el mundo tiene el mismo derecho a luchar, todo el mundo tiene que entregar exámenes, todo el mundo tiene que seguir reglas, todo el mundo tiene que seguir al maestro, todo el mundo tiene que seguir un programa de estudios. No desacreditan la izquierda o la derecha nada más porque, tú tienes más. E iban grupos, algunos acarreos pagados y otros no, hacia el ITAM y satanizaban al ITAM, ¿no? Que este político es del ITAM, por eso es tan burro y por eso es tan malo, por eso está, o sea, pues se supone que la capacidad es del alumno, no de la universidad. Hay gente muy buena, ¿cómo le haces con un universitario que está en los dos lados? En la pública y en la privada, apoya las dos cosas. Y no todas las universidades tienen causas que apoyar. En nuestro país se hizo como en Argentina y en Estados Unidos también, en Harvard, en universidades privadas. Harvard es privada, pero tienen fundamentos, obtienen dinero público. Donald Trump les quita $1 billón a Harvard. Harvard como que se revela. Dice, necesitamos ese dinero en Yale y en Harvard. Y empiezan a protestar a favor de los palestinos, en contra de los judíos. Ahora en la marcha que hubo, insultan fuerte a la presidenta a un grupo de personas, no sé quién es, le ponen judía, al tal grado, ya no era el problema nada más de los policías o de los de derecha que estaban ahí, ultraderecha, no eran derechos, eran ultraderechas. Le ponen a la presidenta Claudia, un insulto por ser supuestamente judía. Ahí ya nos dice que es algo tal vez internacional y es un problema de religión, un problema de ideología. Un problema más grave ya insultar a la persona que insultar a la institución. Es diferente a la institución a la persona. Entonces tuvieron que controlar también. Yo no digo reprimir, no es lo mismo reprimir a controlar, a sancionar, no son cosas iguales. Pero me llamó la atención porque eso antijudío, que inclusive el grupo de judíos, hay un grupo muy grande en la Ciudad de México de judíos, también aquí en Monterrey, tuvo que hacer una declaración que está en contra de los que usaran símbolos nazis en la marcha esta de la ultraderecha.
Pudo haber sido uno de izquierda infiltrado, pudo haber sido alguien de universidades públicas o privadas, seguramente son universitarios o de prepas, como pasó en el 68. El problema del 68 lo originó la prepa, no lo originó la UNAM, no lo originaron los universitarios, supuestamente era la Politécnica y otra prepa. ¿El origen cuál fue? No fueron los maestros, no fue la ideología. El origen fue un pleito donde entra la policía para, en el 68, acabar supuestamente con el pleito de dos prepos, o sea, de dos instituciones de preparatoria. No eran universitarios. Después la universidad se permeó de toda esa situación, se contagió de ese problema. Aquí el problema de la marcha fueron varios, 100 policías heridos, pero traen protección, los alumnos no traen protección. Policías, dicen algunos, con machetes, están las fotos a nivel mundial. Y el problema de los símbolos, se usan mucho los símbolos antirreligiosos, antijudíos, suponiendo que la presidenta es judía, atacando su religión, que creo que nunca la ha dicho bien, nunca ha quedado bien establecido qué es ella. No sé qué es, honestamente no sé qué es, pero me llamó la atención esa parte de la antirreligión para justificar el odio o justificar. Y si viene de la derecha, pues es lo peor. Lo que pasa es que, bueno, no quiero enredar el asunto, pero muchos socialistas y comunistas eran judíos, no eran de derecha, eran de izquierda, de hecho. Muchos izquierdos son judíos, de hecho, no eran derechos. Pero fue condenado este ataque por la comunidad judía, que es grande. Aquí en Monterrey es grande. El rabino más antiguo del mundo, el rabino Caimán, que creo que alguna vez lo conocí, falleció ya hace varios años, salió en el norte, en el periódico El Norte, era el rabino más antiguo, me parece, de todo el mundo. Era una persona muy sabia, que le tenía mucho respeto aquí en el Vistahermosa, donde vivía. Las comunidades judías y palestinas son muy fuertes aquí, por decir, en San Pedro. Aquí hay judíos y palestinos, también católicos y cristianos, también hay mormones y hay una variedad aquí en San Pedro, por decir. Pero ahí el punto es a dónde lleva una ideología, una religión, y que si es internacional o no esa marcha. Porque las que se daban en Harvard era contra los judíos, a favor de palestinos, que yo tampoco estoy de acuerdo en eso. Entonces, a mí se me hace que era una marcha vinculada a todo eso de Harvard y de todas esas universidades que Trump casualmente les recortó $1 billón. Ya después reflexionó que no era correcto hacer eso. Otro de los libros que recomiendo es este de Octavio Paz. Octavio Paz, mexicano, fue embajador, renunció a la embajada por la cuestión, me parece que del 68. Un gran literato, un gran escritor. Yo soy escritura, me gusta mucho cómo escribe, también soy escritura. Octavio Paz cuenta de sí mismo, es como un anecdotario también. No lo he leído todo, pero es un gran poeta, como fue un gran escritor Alfonso Reyes, nacido aquí en Monterrey, obviamente, el papá de Jalisco, el general Reyes. Otro es Lectura del Rostro. Estaba viendo algunas películas, ya he narrado, que por cierto me llamó la atención. Cuando sale la película de Guillermo del Toro, una obra magistral, desde mi punto de vista, la de Frankenstein, que ha habido varias críticas sobre quién es el bien, quién es el mal, todo esto lo hace de una manera muy sobria, muy elegante, muy cuidada las tomas, muy cuidada la actuación, pero muy lenta, pero es normal en ese tipo de películas, pero muy interesante. No es la velocidad a la que está acostumbrado, digamos, una película de acción. Y me llama la atención que en las películas de miedo, de terror, se manejan mucho las caras, los monstruos tienen una cara diferente. En Viernes 13 se ponen una máscara, en Saw es un payaso, se pinta, el de Saw en un triciclo, aunque él no hace las cosas, la hace un enfermo mental. En Hostal se pone una cara, en La Masacre de Texas se pone una cara de humana. Sí, me llama mucho la atención porque esa teoría existía, se llama la teoría de Lombardo, existía en los años
1700, 1800, me parece que 1800, la usaban mucho algunos abogados. Se enseñaba en algunas escuelas de derecho. La teoría de Lombardo era, en parte, que a una persona se le podía saber si era criminal o no a través de su rostro, de sus facciones. Y estoy analizando algunas películas de drama, de miedo y todo eso, y sí parece que algo tiene que ver el rostro, la exageración de la cara, la forma de ver, la forma de mirar con el pasado de esa persona. Este libro es, más o menos de eso habla, la lectura del rostro. Es de China. Los chinos, algunos, no todos, no puedo decir que todos, creen en la acupuntura, que son las agujas que se deben de poner por un profesional para quitar algunos padecimientos de la acupuntura. Pero también en China se maneja el rostro. Algunos chinos creen, no todos, obviamente son muchísimos chinos, más de 1,000 millones, que creen que a través del rostro podemos saber la personalidad, el carácter y la personalidad de alguien. Hay cosas que sí checan, pero aquí ya te dice, por ejemplo, si alguien tiene las cejas de una manera o de otra, si va a cometer un crimen. En eso yo no creo. O sea, una persona puede cometer un crimen con cejas arriba, abajo, sin cejas. Es una cuestión de la voluntad, es una cuestión de valores, de principios. No es una cuestión física de las cejas. Pero sí se ha demostrado que ciertos criminales o cierta gente, digamos, que hace el mal, después de hacer el crimen o el mal, cambia su fisonomía, cambia su rostro, cambia su temperamento, porque pues no es lo mismo matar a alguien que no matar a alguien. Y me llamó mucho la atención este libro, lo tengo hace muchos años. Ellos creen que ya está una persona como determinada que va a ser en el futuro. Eso no creo yo en eso. Todos somos capaces de todo. Pero, por ejemplo, el tipo de cara, si es redonda o es cuadrada, tiene más probabilidad de ser una persona buena o mala, según tu tipo de cara. Eso creen mucho los chinos. Otro es este de los premios Nobel. Aquí está Alfred Nobel. Me lo trajo también mi hermana. Aquí está el premio Nobel. Generalmente quien gana el premio Nobel es una moneda de oro. Se lo dan a la universidad donde hicieron la investigación o al ganador o ganadora. Cuando son 3 ganadores se dice 1/3 del premio Nobel, 2/3 del premio Nobel, como en el caso de Watson y el DNA, que dicen que no fue él, que le quitaron todos sus bienes por un tweet. Ya he hablado de él. Y viene aquí toda la historia de Alfred Nobel. Está muy padre, está muy interesante. A algunos alumnos les pongo esta información, no toda la información, para que la vean y aprendan. Sobre todo que es de otras partes del mundo, nos abre la visión de cómo es otra cultura. Ahí viene lo de la dinamita. Aquí está la dinamita de Alfred Nobel, de hecho. Pero la usaban para hacer puentes, para hacer pues cosas positivas, por así decirlo. Los experimentos de la revolución industrial, la nitroglicerina que se usaba también. Son cuestiones de física, de química muy interesantes también de Alfred Nobel. México no tiene muchos Nobel, debería tener más. Estados Unidos creo que tiene más. China casi no he visto premios Nobel de chinos. De japoneses casi no se ven, de orientales. Creo que hay de Estados Unidos. Pero de Cuba sí hay, y de América Latina sí hay premios Nobel. Me parece que sí hay premios Nobel. Otro de los libros que es más de religión que de filosofía es que me lo dedicaron también. También tiene su historia. Hace muchos años en Guadalajara hay una señora, espero que esté viva todavía, se llama Mila. Me lo firmó, me lo autografió. Parece que está autorizada por el Vaticano y parece que por el obispo. Esta señora tiene un don de ver las almas del purgatorio. Obviamente no todos creen en eso, es muy respetable quien cree, que no cree. Es como los aliens, pues hay quien cree, quien no cree, quien piensa que sí, que no, quien está confundido, quien no está confundido. Y tuve el honor de que me autografiara es el segundo libro de historias reales y verídicas de las ánimas del purgatorio. Ánimas son almas. Una persona que fue a Guadalajara me lo trajo, de mi familia, y Mila es la persona que supuestamente ve en sueños, como si fuera una profeta, pero ella le pone nombre a las almas. O sea, ella te dice el nombre de las personas y en qué situación está esa alma.
Obviamente no creo en todo, pero no tengo que creer, no es dogma de fe. Como católico no tengo que creer en todo, pero sí me llama la atención. Sí me llama la atención todo lo que escribe de las almas del purgatorio. O sea, pensaría que es muy difícil que alguien inventara tantas cosas. Entonces Mila, así se llama la señora, yo no la conozco. Mila, que está en Guadalajara o estuvo en Guadalajara, cada vez no sé cómo le hace, entra en trance y ve las almas del purgatorio. Yo no sé cómo podría inventar todo esto. Y te pone el nombre, la fecha, te pone el nombre de la persona y la fecha en la que ella está viendo el alma en el purgatorio. Algunos teólogos creen que no hay purgatorio. Purgatorio significa lugar de purificación. Supuestamente alguien con pecado no puede entrar al cielo, entra directo, tampoco al infierno, si no es pecado mortal. Algunos piensan que es un invento humano el purgatorio, otros dicen que sí es revelado. Purgatorio significa purificación, lugar de purificación. Lo que llama la atención del purgatorio es que tiene tiempo, o sea, hay un tiempo determinado para las almas. Bueno, Mila ve el purgatorio según ella, y tuve el honor de que me lo también autografiara. Aquí está el de Mila. Estoy leyéndolo, no lo estoy leyendo todo, una parte. Me lo dedicó a mí. Y me lo trajeron el 8 de febrero, febrero 29, perdón, del 2016. Me lo firmó Mila, ahí está. No sé si, no es dogma de fe, repito, no es algo que yo tenga que creer, ni un católico tiene que creer en esto, obviamente que no. Pero sí hay gente que sabemos que tiene dones para ver el futuro, para ver el más allá. Sí hay personas que lo tienen, de repente salen en la Biblia y todo eso. Entonces ella pone los nombres completos, nombres y apellidos de actores, de actrices, de empresarios, y Dios le va diciendo, supuestamente le va diciendo en qué estado está esa alma. Aquí viene el nombre. Dice, por ejemplo, 12 de noviembre. Es muy interesante estudiar esto, porque ¿quién va a inventar todo esto? ¿A quién se le ocurre todo esto? Dice 12 de noviembre de 1990, Alfonso, no voy a decir el apellido, Mila, yo soy el ánima de la basura que me llamo Alfonso, la que desde el día de ayer, 12 de este mes de noviembre del año en el mundo de 1990, me encuentro en forma invisible en tu casa y en tu compañía, ya que tuve la dicha de que nuestro Señor te transmitiera mi nombre, el que apareció con el número 10 en la lista periódicamente te pasa. Por lo anterior, todo esto se podría obtener gracias a que el mismo Dios te ha otorgado a ti, Mila, el admirable y nunca sabido en el mundo de dónde la escritura. Está muy interesante este libro. Me gustaría conocer a Mila. Varios, yo creo que sacerdotes la han de conocer. Allá en Jalisco, en Guadalajara. Y otro de los libros que tiene mucha historia que tengo aquí es este. Este libro son comentarios del Antiguo y Nuevo Testamento. Toda esta colección me la regaló el Padre Agapito. El Padre Agapito hace muchos años que no lo veo. El Padre Agapito yo lo conocí porque era director de una escuela aquí en Monterrey. Y es considerado, él es de Fuego Nuevo, no tengo muchos años de no verlo. Me regaló alguna vez que salimos a comer a Sambors. Y yo también le regalé unos libros y cosas en Navidad. Vino a la casa. Y él es considerado un exorcista. Él es un exorcista, el Padre Agapito. No sé por qué en las diócesis los cambian. Él creo que era párroco de la escuela que está enfrente del Mexicano, me parece. De la iglesia que está enfrente del Mexicano. No me acuerdo el nombre de la iglesia. Y este padre es de Fuego Nuevo, estuvo en San Jorge, y dicen que tiene el don de la sanación, y dicen que es exorcista. Cada vez que tenía misa, me decía, él tenía que poner monitores afuera, porque se le llenaban las misas de sanación. Mucha gente creía en el padre Agapito Ortiz, no sé dónde está ahorita. Tenía su celular, pero ya no está. A veces los cambian a otros países, a otras ciudades.
Me regaló todos los comentarios del Antiguo y Nuevo Testamento esa vez. Y aquí vienen comentarios de la Biblia. Por ejemplo, creo que ya quité aquí la pluma. Vienen lo de las bestias, vienen lo del Apocalipsis, Cristo y los profetas. Venía algo del juicio final que quería leer aquí. Aquí está en este. Son comentarios, vienen los versículos y comentarios. Es muy controvertido el tema, yo lo sé, que si existe el diablo, que si no existe, que si los exorcistas existen, que si no, pero bueno, él vino aquí y lo traje pues para platicar de esos temas que son muy interesantes. No tienen mucho tiempo, los padres están bien ocupados también. Siempre andan en juntas o haciendo 15 años o bautizos, pero se le llenaban las misas. Y me tocó ir a la iglesia de San Jorge ahí, muy bonita también, da hacia el Cerro de la Silla. Tiene unos vitrales muy bonitos. Y en esa época que yo lo conocí, estaba autorizando apenas el Vaticano. Todavía no está autorizado Fuego Nuevo. Fuego Nuevo no sé si está autorizado por el Vaticano. Lo están autorizando apenas. Viene un comentario, por ejemplo, el 1.5.12 dice: el Señor vendrá como juez. Voy a leer el comentario. No es la Biblia, es el comentario al versículo o al capítulo bíblico. Dice: este pasaje está fuertemente marcado por el concepto de justicia divina y las ideas de retribución vigentes en el Antiguo Testamento. La terminología del mismo es típica de la ley del talión. Dios no permanece impasible frente al mal. La suerte de las víctimas, habla de la suerte, no será la misma que la de los verdugos. Verdugo es quien manda, hacer sufrir a alguien. Los opresores, los injustos, los malvados, los incrédulos tendrán un castigo inexorable. Es el comentario a 1.5.12 de Tesalonicenses, que está en la Biblia. En cambio, los creyentes, los perseguidos por haber aceptado el Evangelio, como los mártires, ha habido muchos mártires católicos, participarán en plenitud del triunfo definitivo de Cristo. El contraste es total. La dureza de las expresiones condenatorias, no por misteriosas e inspiradas en textos del Antiguo Testamento, deja de ser patente y estremecedora. ¿Cuánto corresponde a la realidad cruda y desnuda y cuánto se debe al tradicional lenguaje apocalíptico, o sea, del futuro, con el que el autor intenta describir realidades y acontecimientos misteriosos e inaccesibles al hombre? He aquí una pregunta nada fácil de responder, pero parece claro que los símbolos e imágenes tomados las más de las veces del Antiguo Testamento requieren una lectura inteligente que no ha de ser necesariamente una lectura literal. En todo caso, lo que sí deja bien claro el autor es que el Evangelio de Cristo se alza como bandera en medio del corazón del hombre. El corazón es como la conciencia, y de la humanidad, para establecer la línea divisoria entre el bien y el mal. Hay una división, claro que hay un bien y un mal. Entre la vida y la muerte, véase Lucas 2, 34, 35, 12, 8, 9. Estamos pues ante una relectura cristiana de datos procedentes del Antiguo Testamento. El futuro del hombre y de la historia, otrora, en las manos de Yahvé Dios, ha sido confiado ahora a Cristo resucitado. El juicio de Dios, porque sabemos que hay un juicio final para los creyentes, no para los creyentes, para todos. El juicio de Dios es ahora el juicio de Cristo y supone la denuncia histórica de todas las fuerzas de la violencia y de la muerte que no prevalecerán sobre las fuerzas de la vida. La súplica final, 2 Tesalonicenses 1, 11, 12, subraya una vez más el papel del protagonista que desempeña Dios en el proceso salvífico del hombre. No basta la buena voluntad del hombre, se requieren las acciones. Se requiere que Dios Padre y Jesucristo el Señor sostengan con su ayuda los esfuerzos del creyente. En el camino de la fe, tanto el comienzo como el recorrido y la meta están bajo el signo del don divino que se nos ha ofrecido y se nos sigue ofreciendo a Cristo. Están muy interesantes esta serie de libros del padre. No me los autografió, pero bueno. Otro libro es este de las ventas en América,
la publicidad, todo lo que Estados Unidos, sabemos que en Estados Unidos le dicen América, Estados Unidos, pero América incluye México. No me parece que incluya Canadá, pero sí Sudamérica. Cómo vendían ideas, productos Estados Unidos, cómo venden hasta las guerras. Los estadounidenses venden todo, la paz, la guerra, todos son muy buenos para comercio, para lo que es el capitalismo. Y aquí es uno de los grandes autores de la publicidad y el marketing de Estados Unidos que hace ventas de productos muy interesantes. Este libro también lo recomiendo, no lo he leído todo, pero dice El hombre que vendió América. El hombre que empezó, de los primeros que empezó con la publicidad. Luego viene otro comentario de la vida y misterio de Jesús de Nazaret. Es un misterio porque no viene todo en la Biblia sobre la vida de Jesús, pero este también lo recomiendo bastante. Habla del amor, de la caridad. Es un libro muy interesante sobre la vida de Cristo. Y este libro que me trajimos hace muchos años del Monte Sinaí. El Monte Sinaí es el Monte Oreb, generalmente. Es donde abajo, hoy se celebra el Día de Santa Catalina, es donde abajo del Monte Sinaí Oreb está el convento de Santa Catalina. Ahí me tocó comprar un libro en griego. Vienen todas las fotografías del Monte Sinaí. Es donde supuestamente Dios le da las tablas de la alianza a Moisés. Moisés lee las tablas de la alianza, o sea, los mandamientos, dice que son imposibles cumplirlos, se enoja con Dios y rompe las tablas de la alianza. Pero aquí también, en el Monte Oreb o Monte Sinaí, es donde se veneraba o se adoraba el becerro de oro. Era lo pagano, lo que hacían esos grupos, donde Dios, digamos, se enoja. Es como un ser humano que se enoja y dice, no pueden adorar a un becerro de oro. Y ahí está, es un cerro que se puede escalar, creo que hay que tener un permiso especial. Tiene la tierra roja porque tiene muchos minerales, es totalmente roja, casi toda. Y abajo está el convento de Santa Catalina. No a todo mundo dejan entrar ahí. Está en una de las fronteras con Egipto, me acuerdo que está en frontera con Egipto, por eso por ahí pasa. Cerca de ahí están los mares, cómo se viste la gente del Nilo, de Egipto también. Este lo traje del Sinai o Sinaí también, que es muy interesante este tema. Está muy padre, hechos de figuras de piedra, de barro. Es un cerro muy grande, es muy largo, pero no es muy alto. No es un cerro muy alto, de hecho. Y aquí viene el convento, me parece que aquí es una mezquita. Aquí hay una iglesia y una mezquita, es donde se une el cristiano, el católico y el musulmán también, como si fuera Jerusalén. Aquí viene, dice aquí desde Gebel, el Der, el monte del templo, la mirada descubre el convento. Este es el convento de Santa Catalina y la llanura del Ra, es decir, el Valle del Descanso. En este lugar los hebreos se acamparon durante casi un año y aquí hubo un lugar, el lugar del episodio del becerro de oro. Es este el convento, muy bonito, muy alejado de la realidad de la civilización, es muy difícil llegar ahí, la verdad. Pero este es lo que bíblicamente nos dice, o la Biblia nos dice que adoraban las personas paganas a un becerrillo ahí de oro. Ese becerro de oro está en una piedra. Supuestamente hay un lugar especial de la piedra donde está la adoración del becerro de oro. Son nómadas, son grupos nómadas, no necesariamente sedentarios, o sea, van de un lugar a otro. Y ahí hay hoteles cerca de ella, hay hoteles muy bonitos, muy elegantes, con alberca y todo en el pleno desierto. Llevan el agua desde el Sinai, desde Egipto hasta el Sinaí. Así son los árabes también. Actualmente hay árabes, hay egipcios, son poligámicos. Algunos musulmanes tienen 3 esposas, 4 esposas. El guía que nos llevaba tenía 4 esposas. Yo le pregunté, tenía 4 esposas. Era musulmán. Aquí están los árabes. Y esas cuevas parecen las del Qumran, pero no son las del Qumran. Qumran es donde encuentran, y ha sido estudiado por gente de Harvard, gente muy estudiosa de Harvard,
Encuentran en varias vasijas rollos de papiro y encuentran tablas de arcilla donde encuentran supuestamente pasajes de la Biblia en el monte, en el Qumran. Son las famosas cuevas del Qumran, que aparentemente son 12. Está muy difícil subirlas, no creo que den permiso a entrar a las cuevas. Uno tiene un mirador para ver hacia allá las cuevas del Qumran. Y ahí es donde encuentran vasijas con escritos supuestamente bíblicos. Algunos son apócrifos, otros no, o sea, falsos, y otros no van a ser falsos seguramente. Pero no estarían en la Biblia, o sea, si los encuentran ahí en el Qumran, no estarían en la Biblia. Lo del Qumran narra más que todos los esenios, porque algunos científicos o historiadores piensan que Jesús fue esenio, que es de la parte de Esenio. No creo, porque se supone que Jesús tampoco fue palestino, no existía Palestina. Fue o nazareno o fue de Belén, pero no podía ser palestino. Palestina no existía, evidentemente. Es un problema ahorita lo de la guerra de Palestina, Gaza e Israel. Es obviamente, y lo he dicho desde el primer día, es un problema bíblico. Es un problema que se están peleando lugares muy santos, considerados muy santos, muy sagrados para todos, o sea, no nada más para ellos. De hecho, gente que vive ahí ni los ve sagrados. O sea, gente gazatí no ve lo sagrado. Lo ven los occidentales, no las personas de aquellos lugares. Aquí vemos todo esto, que son las cuevas del Qumran. No puedes subir a las cuevas del Qumran, creo que está prohibido. Pero tienen museos donde tienen la evidencia del Qumran. Y el último libro que voy a sugerir es este del doctor Basabe, un gran mexicano que nació en Jalisco, en Guadalajara, vivió aquí en Monterrey, me dio clases unos meses, un gran filósofo, el doctor Agustín Basabe Fernández del Valle, que fue una de las cosas antes de que falleciera el exalcalde Mauricio. Con mucho tino fue hacer el túnel, ponerle el nombre del doctor Agustín Basabe Fernández del Valle. Me dio clases que una temporada, me autografió varios libros. Creo que este no me lo autografió, era otro del hombre. Y aquí vienen los términos de la democracia, teoría de la democracia también. Él fundó la Facultad de Psicología de la UNI, trabajó en la UNI, don Agustín Basabe Fernández del Valle era muy culto, tenía muchos libros, ganó muchos premios en Europa, en Alemania, en México, era muy, muy culto. Y tenía una serie de doctorados impresionantes. Fue rector de la UR y fue notario público también. Tenía su notaría ahí en la colonia Vistahermosa, don Agustín Basabe Fernández del Valle. Este libro está muy interesante sobre lo que es la verdadera democracia. Si él viviera, pues nos explicaría todo lo que pasa ahorita en México, si hay democracia o no hay, o hay anarquía, o hay dictadura, o tenemos reyes, virreyes en el poder, o qué tenemos ahorita. Muy interesante. Bueno, pues ya creo que es tiempo de terminar este video. Les agradezco mucho su atención, espero les haya gustado, hayan aprendido algo de todo lo que podemos extraer de la experiencia de los libros. Hay que leer. Cuando llegaban los libros electrónicos decían que ya no íbamos a leer, que ya iban a desaparecer los libros. Al contrario, hubo más libros, más publicaciones. Lean ebooks, libros electrónicos son buenos, el problema es la pantalla, a veces cansa mucho la vista a la pantalla, pero es muy bueno tener libros, promoverlos en las escuelas, colegios, no por obligación, sino por gusto. Hay que tener el gusto de leer, y no solamente porque me piden leer, hay que leer muchísimo en las facultades, en las secundarias, en las prepas, porque hoy no hay mucho ese hábito. Creo que México tiene muchas librerías, tiene muchos textos, digamos, desaprovechados, porque el problema es la distribución a veces del tiempo, ¿no? Hay quien prefiere estar en lo electrónico todo el día en lugar de abrir un buen libro. Dice que no tiene tiempo para el libro, pero sí tiene tiempo para ir al cine 3 horas, 4 horas. Para otras cosas sí les dan tiempo. Hay que darse el tiempo para leer, para subrayar y valorar los textos y todo el enriquecimiento que nos dan los libros. Tenemos muy buenas facultades, tenemos muy buenas bibliotecas en México también, y autores que hay que
leer, hay que subrayar y hay que compartir también. El conocimiento debe ser compartido también. Una democratización o un socialismo del conocimiento. Bueno, pues espero les haya gustado. Nos vemos más tarde o en esta semana subiré otro video desde aquí o desde la oficina. Gracias por su atención, que estén muy bien, muy buenas tardes. Hasta luego.